Buenos, ¿qué tal todos? Ya veo que estáis volviendo a sentaros y nada, continuar con nuestras actividades esta mañana. Ahora tenemos el gusto de tener con nosotros a Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo. Bueno, voy a hacer una breve reseña de Juan porque creo que merece la pena que le conozcamos un poco mejor. Él empezó ya a muy corta edad en el mundo del turismo, a los 22 años, como director de hotel, del Hotel Reina Elisenda, si le damos un pequeño recuerdo al hotel. Y además ha sido director comercial de la Unión de Hoteles Independientes. Y luego estuvo ni más ni menos que 15 años al frente de H10 Hoteles como consejero delegado. Además, ha ejercido como presidente de la Confederación Catalana de Hostelería y de la Asociación de Cadenas Hoteleras. Ha sido, ni más ni menos que durante 12 años, presidente de la CEAT, que todos conoceréis, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, y presidente del Instituto Tecnológico Hotelero. Es miembro asesor de Turespaña y además de otros consejos de administración. Y bueno, ha sido condecorado en múltiples ocasiones y quería destacar que ha recibido la medalla de turismo de Cataluña y la medalla del mérito turístico del Gobierno de España en 2011. Por otra parte, quería introducir un poco la Mesa de Turismo, ¿no? La Mesa de Turismo fue constituida en 1986 y ellos mismos se definen como un grupo de encuentro, de diálogo, de creación de opinión, formado por una serie de personalidades vinculadas con el sector privado turístico español y del que ya son miembros más de 80 personalidades del sector turístico. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y para comenzar, yo creo que ya la pregunta de nuestra charla coloquio es muy interesante, es muy esclarecedora, ¿no?, de lo que nos gustaría que fuera esta pequeña charla, ¿no? ¿Cuál crees que son los retos del turismo en la actualidad y tras esta grave pandemia que nos ha azotado, no solo al turismo, sino a nivel mundial, ¿no?, y a todos los sectores, porque ha sido una pandemia transversal realmente, pero al turismo especialmente? ¿Cuáles son esos retos? Si me permites, Francis, luego te los comento rápidamente, pero me gustaría dar una pincelada primero de dónde venimos. Muy bien. Para decir dónde queremos ir, ¿no? Aunque Jesús, al que le agradezco la invitación y al rector a este acto y a poder participar, Jesús se me ha comido la mitad de lo que iba a decir. Pero bueno, le voy a reforzar, porque estoy casi siempre o siempre de acuerdo con él, voy a reforzarle parte de su magnífica intervención. En 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, y lo digo sobre todo para la gente joven, a los que yo creo que deberíamos hoy especialmente dirigirnos, ¿no? Porque algunos de nosotros, aquí hay destacados miembros de la mesa, ¿no? Está Carlos Garrido, está Eugenio, está el secretario general Carlos de Abella, está el propio Jesús, en fin, tenemos por años ya tenemos una cierta experiencia y conocimiento, y bueno, y otras personas que están como Fernando, en fin. 1950, 5 años después de la Segunda Guerra Mundial, solo 25 millones de personas viajaron por el mundo por negocio y muy pocos por ocio. Simplemente 25 millones hace de esto 71 años. En el año 1980, 30 años después, fueron 800 millones. En el 2000, 1.000 millones que viajaron por el mundo. En el 2019, prepandemia, 1.150 millones. Y se calcula que en el 2030 serán 1.500 millones de personas que van a viajar por el mundo. La civilización, el ciudadano, desde que el mundo es mundo, desde que Dios creó a Adán y Eva, lo primero era comer, lo segundo era tener un techo, lo tercero era abrigarse si hacía frío, es decir, la ropa, ¿no? Lo cuarto era ya después, a cabo de muchos años, la educación y la sanidad. Y no hay ninguna duda que la sexta prioridad de todos los ciudadanos del mundo es y será el turismo, sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que esto, lo digo como para iniciar, digamos, esta situación de hacia dónde va el turismo o qué es exactamente el turismo. Hay una serie de datos que se han repetido, ¿no?
España tiene 17.000 hoteles, 9.500 agencias de viajes, a las que Jesús ha hecho mención y que Carlos, como presidente de la Confederación de Agencias de Viajes, representa muy dignamente. 9.500 agencias, 17.000 hoteles, 270.000 bares y restaurantes, 810.000 coches de alquiler. Hay que tener en cuenta que en el año 2019 se incrementaron en 200.000, 810.000 coches de alquiler, 770 campings, etcétera, etcétera, etcétera. 83 millones de visitantes, representamos el 12,4% del PIB, ya se ha dicho, directo, porque el indirecto es el 22%. Por eso somos el sector más importante de la economía y de la sociedad española, porque el PIB real del turismo es el 22%. Y porque además 2,7 millones de personas vivimos de esto. Dices, mira, ¿hacia dónde vamos? Otra anécdota, otra cifra curiosa. El jueves, el día 8, a las 11:30 de la mañana, Grant Sharp, que es el ministro de Transportes británico, anunció que a partir del día 19, es decir, de la próxima semana, el lunes, no habría más cuarentenas para el turismo británico. A las 11:30 de la mañana del jueves. A las 12:30, Skyscanner, que es un buscador de vuelos de los mejores y que conocen perfectamente los agentes de viajes, había incrementado sus reservas del día anterior en un 53%. Solo había pasado una hora. A las 13:30, la web de British Airways había crecido un 96%. Y a las 19:30, y antes lo ha citado el presidente de Iberia, Javier, EasyJet tenía un 400% de incremento de vuelos, de reservas de vuelos. Esto el jueves día 8, para que veáis la capacidad de reacción que tiene el turismo en un momento determinado. Y lo más importante, que de todas estas cifras, España era el primer destino elegido, con un 34% del volumen total, en este caso, de británicos. Dato también absolutamente relevante. Bueno, con estas cifras uno tiene que tener la esperanza de que realmente podemos tener, digamos, la ilusión de que esta luz al final del túnel que el rector citaba, yo estoy absolutamente de acuerdo con él, estoy en el mismo túnel que él, yo veo la luz y cada vez la veo más grande. También estoy de acuerdo con Jesús que realmente este año va a ser un año, bueno, de supervivencia, si será el mayor éxito de todos, si sobrevivimos, será un éxito. El turismo nacional, obviamente, que es de 60, 70, 80 días, nos va a ayudar mucho y esperemos y deseemos que la campaña de vacunación, que estos días está siendo muy fuerte, pueda aligerar de alguna forma la situación y poder contemplar, si no un mes de julio lo que queda exitoso, parte de agosto ya con ciertas garantías y sobre todo un septiembre y un octubre que probablemente vendrán a sustituir lo que tenía que haber sido el principio de temporada. ¿Qué hacer, no, para conseguir que el turismo vuelva a ser lo que ha sido? Y sobre todo, yo creo que habrá un antes y un después, ¿no? Se ha dicho claramente en las primeras intervenciones. Mira, creo que tenemos unos retos absolutamente importantes post-COVID. Primero, el tejido empresarial, y lo digo con la boca pequeña, pero también lo digo con toda contundencia. El tejido empresarial turístico en general español sigue siendo frágil. Y sigue siendo frágil porque empresas turísticas de pequeño tamaño son la gran mayoría. Lo citaba también antes tanto Jesús como Javier, ¿no? No podemos pensar solo que el turismo son las grandes cadenas, ¿no? O los grandes distribuidores, que también lo son. Lo son de estas 17.000 hoteles o de estas 9.500 agencias de viajes o 270.000 bares y restaurantes. Hay muchos que no tienen asalariados, tantos como un 42%. Un 42% de las empresas turísticas, fundamentalmente en este caso hostelería, pero también algunas agencias de viajes, no tienen asalariados. Y un 47,7% tienen menos de 6. Un 47,7%, menos de 6 asalariados. Este es uno de los retos importantes del sector. No por este orden, pero de alguna manera.
Hay uno segundo muy importante, ¿no?, que se ha hablado muchas veces. Hemos de romper de una vez por todas con la estacionalidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos un 45% de los viajeros que se concentran en 4 meses de verano. 45% de los 83 millones que tuvimos en el 19 se concentran solo en 4 meses de verano. Y un 65%, y Dios quiera que continúe en cuanto al volumen, pero no en el porcentaje, eligen turismo de costa. Y tenemos otros productos turísticos que España tiene una diversidad y un abanico extraordinario que no siempre nos hemos fijado con la debida atención y que la suma de ellos es más importante que la recepción del total de turismo que pueda tener un país mediterráneo como puede ser Croacia o Túnez o Marruecos o hace muy poco tiempo Portugal. Fijaros, en turismo de congresos y de maíz, en los últimos datos, siempre pre-COVID obviamente, 4,7 millones de visitantes solo para maíz y congresos. En turismo religioso, abanderado naturalmente por el Camino de Santiago, pero también por otras efemérides religiosas, 1,7 millones de personas vinieron a España para básicamente de turismo religioso. El turismo enológico, el del vino, que va creciendo a una velocidad de vértigo, nos trae cada año cerca de 1 millón de personas. Exactamente el año 2019, por este motivo, 926.000 personas vinieron, que luego aprovechan para temas culturales, para compras, por lo que sea. En salud, que es una gran apuesta del turismo español, dado que tenemos una magnífica sanidad y unos magníficos centros, cerca, en salud aproximadamente, y son datos que nos cuesta contrastar porque las propias clínicas todavía no tienen estadística suficiente de si es un cliente que solo viene a esto, pero estamos hablando de más de 500.000 de personas que vienen para turismo de salud. O el deportivo, que nos trae cerca de 1 millón de personas, sin contar los aficionados a grandes acontecimientos de campeonatos de fútbol, o de baloncesto, o de golf, ¿no?, sino para hacer deporte concretos, ¿no? En fin, ya no quiero explicaros el de compras, lo que significa el turismo de compras, que lo han vivido perfectamente las grandes ciudades, ¿no?, Barcelona, Madrid, Málaga, en fin, todas las ciudades españolas, con un turismo de compras muy importante. Y uno, para terminar, porque podría seguir con varios ejemplos, que probablemente tampoco se le da ninguna importancia y que ha crecido en 300.000 personas en los últimos solo 10 años, es el turismo que vienen a ver pájaros. Simplemente vienen a ver pájaros. 300.000 personas que su motivo del viaje es ver pájaros. Con lo cual, esta estacionalidad la hemos de romper por delante y por detrás, incrementando estos cerca de 12 millones de personas que no vienen ni al sol y playa, sino que vienen a otras cosas muy diferentes. 12 millones de personas. Ahí tenemos un campo extraordinario. Me preguntas, dices, ¿qué nos hace falta? ¿Hacia dónde hemos de ir? Pues mira, hemos de incrementar los mercados, porque tenemos otra cifra que también nos preocupa, y es que el 50% de los 83 millones de personas que vinieron en el año 19, el 50% eran ingleses, alemanes y franceses. 50%. Y hablaba antes Javier de la capacidad del turismo asiático, en donde hay un vuelo de Madrid, hay un vuelo de Barcelona, pero de Barcelona no había vuelo desde Madrid, y tiene París 76 vuelos diarios, con Asia, es decir, en este caso con China. Imaginaros la capacidad que puede haber de crecimiento. Y el chino no vendrá a España, o no vendrá al Escorial, o no vendrá a Madrid, o a Barcelona, o a Sevilla. El chino vendrá al Mediterráneo, y probablemente esté 3 semanas o un mes, irá a Roma, o a Florencia, y a Sevilla, y no sé si a lo mejor a París. Y su viaje será el Mediterráneo. Con lo cual, una política turística mediterránea, de cara a este cambio de modelo turístico, también sería muy importante, a través de la propia Unión Europea, pero a través de ponernos de acuerdo los países mediterráneos y hacer una política conjunta en determinados aspectos, que ahora sería largo determinar, pero en donde tienen que ir un concierto, en donde tienen que actuar Portugal, España, probablemente Italia, Marruecos, Túnez, Croacia,
sin olvidarnos de Malta, de Chipre, etc. Yo creo que la política turística del Mediterráneo es absolutamente básica dentro de la Unión Europea, porque no tenemos el mismo interés turístico España que puede tener Holanda. Exacto. Y por esto la Unión Europea ha cometido errores gravísimos al principio de la pandemia, porque se tardó 3 meses en negociar las vacunas, en negociar los precios, y se tardó otros 3 meses en iniciar las vacunaciones ordenadas por países, en determinar las cantidades a cada país, cuáles eran los prolegómenos, cuáles eran las prioridades, etc. Con lo cual, influencia, reto importante, influencia de España y de los países mediterráneos, pero la hemos de liderar nosotros como el primer país más competitivo del mundo. Hemos de liderar el sector privado con el sector público, por este orden, no el público con el privado, sino el privado con el público, en tener la influencia en Bruselas para determinar una política turística europea acorde al futuro que requiere el turismo. Incremento de mercados. No podemos estar al 50% en manos de británicos, alemanes y franceses, y con lo cual hemos de incrementar mercados y hemos de incrementar el gasto. El gasto por turistas, que por otra parte, en el año 19 fue de 168 euros por persona, teniendo en cuenta que Francia fue de 98, Alemania de 138 y el Reino Unido de 135, o sea, estamos por encima, pero estamos muy lejos de los 264 dólares diarios de Estados Unidos o los 302 de los destinos de lujo, digamos, o de, mejor dicho, de alto gasto de otros países competidores. Soluciones. Primero, capacidad de diálogo y capacidad de entendimiento con las administraciones públicas, pero también capacidad de unión entre el sector privado a nivel de las asociaciones empresariales, a nivel, empezando por la COE, a nivel de las grandes o de los grupos tipo la Mesa de Turismo, como grupo de diálogo, grupo de cohesión, grupo de encuentro para determinar las acciones a desarrollar y sobre todo digamos, estar mucho más vinculados y desarrollar conjuntamente con las universidades, y esto es un claro ejemplo, yo lo tengo claro desde el primer día que conocí las actividades que vosotros mismos, sí, la Complutense desarrolláis, y otras, ¿no? No públicas, sino incluso universidades privadas, en donde darle al turismo, lo ha citado Jesús, y yo lo vengo citando siempre que puedo, el turismo es política de Estado, como lo tiene que ser la energía, como lo es la educación, como lo es la sanidad o como lo es la defensa. Y el turismo, siendo el primer sector, es política de Estado. Con lo cual, un empuje al conocimiento y una proactividad absoluta con todo lo que es la enseñanza, los centros educativos, la universidad, y a dignificar una profesión que no siempre hemos tenido la valoración suficiente por parte de la sociedad, de la cual hemos sido culpables también nosotros, porque no hemos estado, digamos, de alguna forma, no hemos tenido el criterio o la unificación de criterios suficientes sectoriales como para esta defensa concreta de... Luego hay dos puntos absolutamente importantes, lo que es se ha hablado, ¿no? La digitalización y el comercio electrónico, la aplicación de nuevas tecnologías y sobre todo, claro, el concepto de sostenibilidad. En sostenibilidad hay un ejemplo también, un dato, a mí me gusta mucho la estadística y me fijo mucho en estos temas o tomo nota o por curiosidad simplemente. El 17% del turismo norteamericano que viaja dentro de Estados Unidos o fuera, pero sabéis que los norteamericanos viajan mucho más en su propio país que fuera, el 17% elige el destino y el alojamiento, hotel, apartamento, etcétera, etcétera, en función de los programas de sostenibilidad que desarrollan. 17%. O sea, y va creciendo, porque la gente joven es muchísimo más sensible y vienen con una educación sostenible mucho más amplia de la que nosotros en su día heredamos. Con lo cual, digitalización, comercio electrónico, etcétera. Os voy a poner otro ejemplo. Yo cuando accedí a la presidencia del ITH en el año 2008, había pertenecido a la anterior junta directiva como vicepresidente, nos encargaron un trabajo de ningún hotel sin web. El 20% de los hoteles, perdón, el 80% de los hoteles españoles en el año 2003, hace exactamente 18 años, no tenían web. Hace 18 años. Y los que la tenían era puramente de 4 fotos
y era informativa. Solo hace 18 años. Entonces, digitalización absolutamente importante, es un cambio de mentalidad, aplicación de 5G en todo el territorio. Está olvidando el gobierno una política de aplicación de nuevas tecnologías en función de prioridades políticas o en función no solo de oportunidades, digamos, de retorno, sino también en función de lo que es, lamentablemente, la mal llamada España vacía, ¿no? Y es absolutamente prioritario que muchos territorios de España, si no es por el turismo, no saldrán adelante. Exacto. No saldrán adelante. No puede ser que un territorio como Asturias, por citar también otro ejemplo, el primer sector económico de Asturias son los pensionistas, con un 27% del PIB de Asturias en manos de los pensionistas. Y después viene el turismo, que está en un 9%. No puede ser. Con lo cual, no puede ser porque, claro, gracias a Dios, estos pensionistas, por ley natural, irán desapareciendo, aunque aparecerán nuevos, pero no tantos como el que en su día provocó que sea un 27% por el cierre masivo de muchos sectores económicos y empresas, como sabéis, o recordaréis. Pero pues no puede ser que en las prioridades de digitalización de los territorios vayan primero aquellos que más posibilidades tengan de atracción de turismo y vayan los últimos aquellos que probablemente más lo necesitan. Con lo cual, una política de digitalización en general y de aplicación de estas nuevas tecnologías y puntualmente del 5G tiene que ser absolutamente prioritario en todo el territorio nacional. Y por último, el tema de las ayudas, ¿no? Lo hablaba también antes Jesús, y con toda razón, ¿no? No nos hemos quejado lo suficiente, hemos sido un sector, nos parecemos un poco los agricultores, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo va tal? ¿Cómo va? Bueno, vamos tirando, etcétera. No hemos tenido la conciencia de, cuando digo la queja, me refiero ordenada, ¿no? Y además académicamente planteada. La queja, digamos, de la ayuda que el gobierno debería prestar al sector, ¿no? No hemos tenido tampoco la suerte, a lo largo de varios gobiernos, de muchos años, de que pusieran al frente, salvando honrosas excepciones, a personas con conocimiento suficiente sectorial, ¿no? No hemos tenido el peso específico, sí económico en los últimos años, obviamente, pero no político. Y a mí me preguntaban hace un tiempo, ¿tú te gustaría tener un ministerio único de turismo, en lugar de industria, comercio, turismo, no sé qué, turismo, no sé, cultura, turismo, deporte? Y yo me decía, no, un ministerio de turismo no me lo pongáis, porque claro, habiendo traspasado a las comunidades autónomas todas las competencias, a la que nombremos un ministro, estará todo el tiempo pensando en legislar, en más impuestos, claro, en más controles, con lo cual no me pongas un ministerio. Pues ahora pienso lo contrario. Ahora lo veo más necesario que nunca. Pero además un ministro o un secretario de Estado, si no queremos poner un ministro, dependiendo del presidente del gobierno. O en su defecto del ministro de Economía o ministra de Economía, para poder tener la caja, o parte de la caja. Porque no puede ser que se nos hayan prometido 7.000 millones de ayudas, 7.000, como recordaréis, hace más de un año, no solo todavía no hemos visto un euro, sino que encima se va a priorizar, según lo que sabemos estos últimos días, se va a priorizar a empresas que ya han pagado, o sea, que digamos, tienen todo al día, han pagado personal, han pagado a los proveedores, están al día de seguridad social, de impuestos, etcétera. Y aquellos que no han podido pagar porque no han podido, estos quedan excluidos. ¿Pero esto? O sea, ¿con qué criterio se hace? Y lo que no puede ser es que después de la firma, con la propaganda obviamente política y mediática de los famosos 19.000 millones de los Next Generation, de los primeros 19.000 que supuestamente llegarán este año, y ya estamos a mitad de año, todavía no hemos visto ni un duro, pero bueno, ni un euro, pero supuestamente este mes de julio van a salir concretamente la distribución, o la primera distribución. No puede ser que al turismo se le asigne supuestamente las cantidades. Y lo que nosotros venimos reclamando es que como mínimo tendríamos que tener 35.000 millones de euros. Y distribuidos de 5 años, en función también
de la valoración o de la aportación que cada sector económico aporta a la economía del Estado. Otro dato de estos de estadística que me gustan tanto. El año 2019, 46.600 millones de saldo positivo a la balanza de pagos. 46.600 millones. Los primeros, ¿eh? Y también se ha dicho antes, somos el segundo en empleadores, después de comercio, y 3 veces más que la automoción, con 2,7 millones de empleados, ¿no? Entonces, no puede ser que aportemos 46.600 millones a la balanza de pagos y a la hora de repartir las ayudas tan necesarias, porque hay muchísimas empresas en situación muy crítica. Yo creo que no quiero ser agorero ni anunciar cosas que probablemente, ojalá Dios quiera que no sean, ¿no? Pero no ha habido más concursos porque realmente no se han podido presentar, porque hay una moratoria. Pero cuidadito con muchísimas empresas que están en situación límite. Porque los ICOs, y también se ha dicho aquí, también los ICOs no los ha dado el Estado. Los ICOs no los da el Estado, es garantía del Estado, pero quien le da al empresario, le da el dinero, es un banco con las garantías suficientes del Estado y analizando quién es la empresa. No se han repartido tampoco. Y los ERTES, bueno, los ERTES le ha costado a la empresa la parte proporcional de la seguridad social, en fin, y las cargas sociales correspondientes. Con lo cual, lo digo porque como el miércoles tendremos a la ministra, y bueno, el gobierno, y es su obligación, yo fuera ministro probablemente también lo haría, ¿no? Alardean de las ayudas prestadas a los sectores, en este caso al turismo, ERTES, ICOs, no, ICOs olvídese, el ICO la pone a la garantía del Estado, quien da el dinero es la entidad financiera privada, y el riesgo lo tiene el empresario que tendrá que devolverlo, o es que habrán moratorias, o es que habrán, estas cantidades se cancelarán y pasarán a mejor vida, no, hay que devolverlas. ¿Y cómo se van a devolver si no hemos facturado? Con lo cual yo creo que estos 6 puntos que me has preguntado y te comentaba, ¿no? Las ayudas transversales, la digitalización y el comercio electrónico, las nuevas tecnologías, sostenibilidad, el potenciar el turismo con las nuevas actividades, el abrir el abanico, digamos, en final y principio de temporada, y luego el incremento de mercados, que es absolutamente prioritario, forma parte, digamos, de todo este digamos, bueno, conjunto de. Y luego el pensar en que el COVID nos ha transformado mentalmente, ¿no? Nos ha abierto los ojos a una forma de viajar, o a unos viajes, digamos, con una sensibilidad diferente. El cliente tiene hoy día toda la información y hay que recordar a un gran agente de viajes que yo tuve la oportunidad y el honor de conocer, siendo yo muy jovencito, porque a los 22 años tuve la oportunidad de ser director de hotel, porque no iba director, iba de recepcionista, estaba estudiando en Inglaterra, llegamos a abrir la temporada en este hotel de la Costa Brava, en San Feliu de Guíxols, y el pobrecito que era el director tuvo un ictus y quedó de baja, y entonces la empresa que estaba trabajando me vio, fui el que llamé, el director general o el presidente de esta compañía que trabajaba era muy espabilado, me dice, quédate unos días, ya buscaremos un sustituto y luego veremos y tal. Se ve que aquellos días lo hice un poquito bien y me dejó el resto de temporada cobrando naturalmente el salario de recepcionista, claro. O sea, esto está claro. Pero bueno, anecdótico. Conocí a un gran personaje, y lo digo de cara a lo que es la importancia del turismo y sobre todo del conocimiento y de la información. Y para ir terminando, conocí a un personaje que fue Lord Thompson, ¿no? Que fue un fundador de una gran compañía, un tour operador británico, yo creo que ha sido el más importante a lo largo de la historia hasta ahora de la tour operación, que siempre decía 3 cosas. Dice, el cliente cuando, sobre todo los británicos, ¿no? Que es el primer mercado hacia España, dice, el cliente cuando compra el viaje, normalmente el 80% son parejas, matrimonios o parejas heterosexuales, es la señora la que iba al retailer, ¿no? Que iba a la agencia de viajes, y que deberían y siguen haciéndolo, y ojalá dure muchos años de que vayan a comprar las vacaciones a la agencia de viajes, ¿verdad, Carlos? Y iba la señora, ¿no? Y entonces la agente de viajes le
le recibía y tal, y el año pasado estuvo en Tenerife, ha probado este año, conoce Lanzarote o al Algarve, igual, pues no tanto, y le recomendaba un viaje, un hotel, etcétera. Ella con los folletos de Thompson volvía a casa, se lo enseñaba al marido, a los hijos, mira, me ha dicho Mike que tal, bueno, pues volvía otra vez a la agencia y decidían tal, total. Entonces le decían a la familia, a los amigos, pues este año vamos a Costa del Sol o vamos a Fuerteventura, en fin, a cualquier destino. Tal, y lo vivían el viaje durante los 6 meses antes o 5, porque el inglés en aquellos años gloriosos contrataba los viajes en enero, en febrero y en marzo, y algunos en diciembre, para el verano, no digo. Total, que vivían el viaje con una ilusión tremenda. Cuando hacían el viaje, pues una maravilla, 7, 8 días en el destino y tal. Y cuando volvían, lo contaban a sus amigos, a su familia, etcétera. Sí es importante que funcionen bien las vacaciones, sí es importante que la gente vive 3 veces el viaje. Exacto. Cuando lo diseña o lo piensa, cuando lo disfruta y después cuando lo puede contar. Exacto. Si fallamos en el segundo, no lo puede contar, con lo cual solo disfruta de 3 una vez. Exacto. Esta es nuestra responsabilidad de la gente del turismo, ¿no? Dar la satisfacción, la experiencia, menos Prozac y más Platón. Más viajes. Y más Platón y más viajes. Estoy absolutamente convencido que este es un sector prioritario en el desarrollo económico y social, pero lo es en el desarrollo sociológico, digamos, de las personas. El conocimiento, la cultura, la relación, la gastronomía, el deporte, la naturaleza, las compras, en fin, todo el abanico de posibilidades que tenemos. Y sin ninguna duda tenemos, como Jesús lo ha dicho esta mañana, al principio, un empresariado muy potente, muy sacrificado, muy valiente, un empresariado muy valiente, nunca valorado desde un punto de vista, ya no solo por la propia sociedad, sino ni por los medios de comunicación, antes al contrario, y sobre todo por los gobiernos, en general por todos, unos profesionales cada vez más preparados. Hemos de invertir mucho más en formación, es absolutamente importante, tanto grado medio como alto, como segundos grados, en formación, dignificar el que este es un gran sector y sin ninguna duda esto seguirá y nuestros hijos y nuestros nietos verán a España y seguirán viendo como el país más competitivo turísticamente del mundo, sin ninguna duda. Juan, has hecho un repaso estupendo. Yo creo que has, no sé, tocado absolutamente todos los puntos. Así que yo me voy a ir a la actualidad, si te parece. Me voy a ir a la actualidad porque la actualidad manda. ¿Cómo valoras las últimas noticias sobre los contagios que está habiendo en jóvenes, en viajes que han sido míticos siempre, como Baleares, Algarve, etcétera, para los viajes de fin de curso? ¿Cómo crees que ha afectado eso y cómo crees que puede afectar en el futuro al verano? Que la verdad que se veía con un poquito más de optimismo, pero ahora estamos como un poco con el ánimo caído, ¿no? Con esto que ha ocurrido en los últimos días. Es políticamente incorrecto decirlo, pero yo este año, si pudiera, los prohibiría. Los viajes de estudiantes prohibidos. Aportan poco valor, económico digo, aportan muy poco valor y han sido lamentablemente, por lo que dicen, en fin, por las noticias, un foco importante de contagios, ¿no? Con lo cual, un llamamiento una vez más a la gente joven, ¿no? Sobre todo apelando a aquellos que se han ido y que hemos tenido la desgracia que hemos perdido familiares, amigos por culpa del del COVID-19, ¿no? De la pandemia. Y yo, sinceramente, hago un llamamiento a la responsabilidad en ese sentido. Y sé que todos hemos tenido 18, 19, 20 años y 21 y me pongo en su lugar y es difícil, pero no es el mejor año para hacer viajes de este tipo, ¿no? También encuentro absurdo que se limiten los horarios teniendo digamos, las condiciones que están cumpliendo restaurantes, bares, salas de fiesta, en fin, incluso discotecas, con todos los límites que se han marcado, porque el cerrar estos establecimientos provoca el que la gente joven, obviamente, pues con las ansias de vivir y después de 1 año y medio de sacrificio en la mejor edad de la vida, pues es lógico también, por otra parte, o es humano,
pues que lo vivan en lo que son los botellones en la calle. Pero es muy perjudicial. Nos ha perjudicado muchísimo por la imagen de España. Hay que ver la imagen también de Inglaterra el otro día con la final, ¿no? Bueno, el otro día, ayer, con la final, ¿no? O sea que tampoco es que seamos una excepción, ni muchísimo menos, ¿no? De ninguna de las maneras. Pero realmente es lamentable que Alemania pues decidiera lo que ha decidido. Exacto. También, por otra parte, para mí me parece absurdo que limiten los viajes, por ejemplo, por citar, han limitado a Cantabria y a Cataluña. A mí me parece absurdo que limiten por comunidades cuando hay una zona turística, que es la zona de la costa del Azahar, ¿no? Las Casas de Alcanar es un pueblo turístico en la provincia de Tarragona, y Vinaroz era un pueblo turístico en la provincia de Castellón, en donde yo personalmente vivo una experiencia empresarial de unos apartamentos que están en la Cala Foradada, que están mitad en las Casas de Alcanar, mitad en Vinaroz. La Cala Foradada, mitad de un pueblo, mitad de otro, y el paseo marítimo conjunto. Entonces, claro, no puede llegar el cliente alemán por Cataluña y me llega por Valencia. Entonces, dice, bueno, claro, o sea, me refiero que ha habido poca rigor en el sentido de... Ha habido poco rigor, ha habido poca... La Unión Europea, yo creo que las directrices no han sido las adecuadas. No ha habido la unión de criterio, y luego el ejemplo de las 17 comunidades españolas también ha dejado mucho que desear, ¿eh? O sea, el dejar en sus manos, después del 9 de mayo, cualquier decisión. Se han encontrado, bueno, yo he hablado con varios presidentes de varias comunidades con los que tengo relación, algunos tengo amistad, y me han dicho, claro, esto es un sinsentido. Yo no sé si dejar abrir, si cerrar a la una, si tengo que pedir permiso al tribunal no sé cuál, tengo que hablar con el gobierno. En fin, yo creo que no hemos estado a la altura de las circunstancias. Ahora, gracias a Dios, ya hay un volumen de vacunas importante, y eso quizá pues mejorará. Pero no ha habido una política concreta y además bien diseñada. Mi forma de verlo. Ha habido dos temas que me han interesado muchísimo de tu introducción inicial. Uno de ellos es el tema de, por ejemplo, intentar ver el turismo desde una perspectiva, por ejemplo, del Mediterráneo, una perspectiva europea, una perspectiva de que los países tienen que hablar, tienen que tener conversación, tienen que tener diálogo para esa política turística, ¿no?, común europea. Tú, que tienes más información que nosotros, probablemente, por tu gran experiencia, por ser el presidente de la Mesa del Turismo, ¿cómo crees que está a nivel europeo, a nivel Bruselas, esas conversaciones, esos, se puede decir, diálogos sobre turismo a día de hoy? ¿Nos queda mucho por recorrer ahí? A mí me da la impresión que nos queda mucho, pero yo no tengo tanta información como tú. Nos queda muchísimo. Muchísimo, ¿verdad? Nos queda muchísimo. Nosotros tenemos que tener una clara influencia en Bruselas. En primer lugar, hemos de desarrollar una política, o sea, hemos de diseñar una política turística para los próximos 20, 25, 30, 40 años. Yo digo de España, obviamente, pero del Mediterráneo, porque no, cuando toma una decisión la Unión Europea, los 27, 28 países, insisto, aquellos que más influencia tienen, el turismo no les es tan prioritario como lo es para nosotros, ¿no? Yo entiendo que la política industrial para Alemania o para Bélgica, o para Holanda es más secundaria, claro. Es muy importante, pero la turística, con lo cual ahí nosotros tenemos que tener, insisto, una clara influencia. Os voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Una tontería, pero una pequeña anécdota. Yo estaba de presidente en la Confederación Española de Hoteles, y nos reunimos en la asamblea de la OTREC, que es la patronal hotelera europea. Y había que hacer una serie de normas, precisamente para aprobar Europa, para la Unión Europea tenía que aprobar, y los suecos, los suecos eran, sí, apretaban muchísimo para que en las piscinas de los hoteles, junto, digamos, de los hoteles que tienen piscina, pues hubiera un piscinero y un ¿cómo se llama? Un señor, un socorrista, muchas gracias. Un socorrista, pues cada X personas, y sobre todo cada X metros cuadrados de tal, un socorrista. Bueno, nos salían en algunos, yo estaba entonces de consejero delegado de H10, y me acuerdo que en las piscinas de los hoteles de H10, y no, los que quieren hacer promoción, pues son piscinas inmensas, sí, nos tocaba a 20 piscineros o a 20 socorristas, ¿no? Y eso, claro, se incrementaba el coste, una cosa, ahí pensando. Y había en la reunión un buen amigo mío y amigo de algunos que están aquí, con
muy hábil en este sentido. Bueno, puedo citar el nombre porque además me honra citarlo, que estaba Juan Gaspar, y dice: estos suecos, me cago en la manzana, nos piden 20 socorristas. Dice: vamos a hacer una cosa, vamos a pedir nosotros 15 cardiólogos y socorristas para las saunas. En cuanto le pedimos para que los suecos pusieran en las saunas, que todos los hoteles suecos tienen 24 saunas y todas las comunidades de propietarios y tal, se sacó un problema. Ni ellos pidieron más socorristas ni tal. Bueno, y vosotros más cardiólogos. Lo cuento como anécdota. ¿No? Lo cuento como anécdota. No, nosotros tenemos que tener clara la política turística de los próximos 25 años, sin ninguna duda. La política turística de la Unión Europea, clarísima. Para poderla, porque nos podemos quedar, si no, muy atrasados. ¿Pero crees que hay conversación a nivel ministros? Yo creo que hay. ¿Se reúnen los ministros? Bueno, seguro que cuando venga la ministra nos dirá que sí, porque alguna conversación deben tener. Alguna deben tener, pero conocemos algunos que estamos aquí presentes las negociaciones que España ha llevado a cabo en la Unión Europea en relación a la política turística. No conocemos. Yo tengo conocimiento de algo, pero muy poco. Yo creo que tenemos que tener una clara definición de primero, definir la política turística europea. En segundo lugar, la del sur de Europa, que es la que más nos conviene a España, o la de España. Y en tercer lugar, participar activamente y tener el conocimiento suficiente, en definitiva, influir. Exacto. O sea, tenemos que tener la influencia, la capacidad de influencia en Bruselas para poder decidir. Yo creo que lo veo fundamental. Y otro tema que también me ha interesado enormemente, que creo que ahí tenemos un reto enorme, es el tema de la fragmentación de la industria, del sector industrial turístico, ¿no? Está muy fragmentado y eso pues dificulta pedir ayudas, dificulta políticas más comunes, etcétera. ¿Quiénes crees que deben liderar ese proceso? Como se ha hecho, por ejemplo, en un fortalecimiento, ¿no?, pues del sector financiero o incluso el sector alimentación y otros sectores, grandes sectores españoles. ¿Quiénes deben tener ese liderazgo? ¿Qué agentes sociales, qué agentes empresariales? ¿Son las instituciones públicas? ¿Quién debe tener el liderazgo o tienen que ser todos los que contribuyan a ese fortalecimiento del sector industrial turístico español? Pero yo, en primer lugar, creo que es fundamental ir todos de la mano. O sea, me refiero... y no es fácil en el sector turístico. No es fácil porque los intereses de los cruceros no es lo mismo que de los hoteles, o el de las agencias de viajes no es lo mismo que el de las compañías de transporte. En fin, yo creo que ahí a veces convergen, digamos, o influyen determinados aspectos que nos crean disparidad de criterios. Pero, sí, yendo más allá, ¿no?, para ser más... Yo, en primer lugar, creo mucho en la COE, ¿no? Claro. Con independencia de quien la presida. Yo creo que la COE, que es la máxima representación empresarial, tiene mucho que decir, ¿no? Y nunca la COE, y digo nunca, nunca la COE ha tenido una altísima representación empresarial turística. Cuando digo altísima me refiero definida, concreta y con la capacidad suficiente como... O sea, en los últimos años se está haciendo un buen esfuerzo. Hay un Consejo de Turismo que ya anteriormente empezó, digamos, a tener ya una actividad y un diseño y que se está manteniendo, pero yo soy defensor absoluto de que estemos todos unidos desde un punto de vista empresarial, bajo el manto, digamos, ¿no?, de la COE. Porque allí están todas las asociaciones empresariales. Claro. Allí están las agencias de viajes, los hoteles, las compañías de transporte, etcétera, etcétera. Pero luego yo creo que entidades, como el caso de la que yo represento, que es la Mesa de Turismo, que lleva 35 años, que hay 80 miembros, insisto, y está mal que yo lo diga como presidente, pero destacadísimos, tanto empresarios como profesionales, con un criterio, un debate, con una aportación de ideas, con un trabajo que se está haciendo, digamos, en este caso precisamente porque es muy transversal y porque recogemos dentro de la Mesa de Turismo a los 17 subsectores de todo el sector turístico. No nos falta ninguno. O sea que últimamente se han incorporado en los últimos 2 años la Escuela de Español para Extranjeros. Lo digo porque aquí presente su máximo representante, pues que es un abanico también, o una parte también del sector turístico, ¿no? Y naturalmente están representados todo el resto, digamos, de actividades. Yo creo que entidades como la Mesa, como alguna asociación que es representativa de un grupo de empresas
que no es sectorial, pero de empresas también tiene que dar su opinión, y poco más, y diría yo que poco más, es decir, organizaciones empresariales y poco más. Entonces deberíamos tener la capacidad del diálogo y del entendimiento para ponernos de acuerdo y exigir, demandar y exigir con todo respeto a las administraciones públicas el cumplimiento de las obligaciones. El primer problema que nos encontramos, el primer problema, o uno de los problemas, a veces a mí me da vergüenza ver en los programas políticos, cuando llegan las elecciones, el apartado de turismo. Esto. O sea, no sé si os habéis fijado en alguna ocasión, ¿no? O sea, lo que se dedica al turismo son, bueno, en fin, cuatro líneas, ¿no? Ahora, entonces, nosotros también tenemos la responsabilidad y tenemos que hacer también un poco de autoanálisis, decir, ¿por qué no hemos sido capaces de tener la capacidad de influencia? Y yo creo que ahora es el momento, ¿no? O sea, después de la situación de una crisis sanitaria que no económica ni turística, pero una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica sin precedentes y una crisis política que tardará digamos, en arreglarse, yo entiendo que tenemos un papel destacadísimo y no tenemos excusa para no intentar de una vez por todas tener la capacidad de liderazgo, y lo digo en mayúsculas, la capacidad de liderazgo para intervenir lo máximo posible. Creo que para cualquier pues fortalecimiento de cualquier sector industrial hacen faltas ayudas. Y yo creo que llevo oyendo hablar de los fondos Next Generation desde enero, o algo así, desde enero-febrero. Sí, sí. Y todavía, como tú decías bien antes, no se ha visto un duro, no sabemos, no hay formularios, no hay protocolos. Yo ya me he entrevistado con varias asociaciones que... Pues, bueno, formularios sí los hay, digamos, planteamientos sí. Pero no formalizados, sino de qué cosas tienen que incluirse. Hay gente que está muy interesada en, pues eso, en poder pues llegar a ellos, ¿no? A mí me da miedo una cosa. Sí, ¿no? Y ahora lo digo también así, aprovechando que no hay prensa y que además todos somos de la familia. A mí me da miedo una cosa. De los del IBEX, de todas las empresas del IBEX, me parece que solo hay 4 o 5 que no dependen del BOE. Solo 4 o 5. Fíjate. Entonces, me da mucho miedo que el reparto sea en base a determinadas influencias, ¿no? Porque aquellas empresas que dependen del BOE, pues a veces tienen que actuar de forma diferente. Claro. Lo digo por la máxima prudencia. ¿Y tú pero se me entiende bien. ¿Y tú que tienes más información que nosotros? No, más no. Hombre, seguro que sí. ¿Cuándo vamos a, no sé, cuándo las asociaciones que están pidiendo, las empresas, cuándo se van, cuándo crees que, porque claro, en principio deberían, antes de final de año deberían estar repartidos? Yo vivo con la esperanza desde el sábado, que tuvimos conocimiento de este tsunami ministerial que el presidente ha hecho. Yo creo que este puede ser un factor determinante. Yo creo que ahora puede haber un paso, antes de finales de julio, tengamos noticia en principio de cómo irá un cierto reparto. La distribución. Luego habrán probablemente impugnaciones y habrá que discutir, etcétera. Pero yo vivo una esperanza de que antes de irnos de vacaciones, porque si no puede ser un desastre que nos planteemos al 15 de septiembre sin saber los famosos 19.000 millones que en la firma que el otro día salió, ¿no? Por parte de la Unión Europea con el presidente del gobierno, son 19.000 que nos llegan este año, ¿no? Lo cual, pero bueno, yo insisto, el reparto tiene que ser en función también de la aportación de cada sector. Claro, y del interés de los proyectos, ¿no? Del interés de los proyectos y sobre todo de los sectores que más aportan luego a la caja única del Estado, ¿no? Y hay que recordar una vez más que nosotros estábamos en los 180 y tantos mil millones, de los cuales 46.600 millones de saldo positivo en la balanza de pagos. Otra anécdota, yo digo por ir acabando, claro que sí. Otra anécdota. Estaba de ministro Sebastián y un día me dice, mira Juan, gracias al turismo hemos podido pagar toda la factura energética de este año. Madre. Es decir, estaba ministro,
era la época de Zapatero, con lo cual esto hace 8 o 9 años. Te conocemos porque es profesor de la Universidad Complutense. Pues me lo dijo un día comiendo con él, dice, hemos pagado toda la factura energética gracias al turismo. Lo que hemos recaudado del turismo ha servido para pagar el petróleo, el gas, el tal. Digo, hombre, me alegra de saber que tal. Digo, hombre, pues este año no solo hemos pagado la factura energética, sino que ha habido un sobrante de saldo positivo de 40, este año, perdón. El año anterior, el 19, sí. 46.600 millones. Madre mía. Juan, y yo te iba a hacer, por último, una pregunta controvertida. Te voy avisando, ¿vale? Sí, sí. Ya sé que la pandemia obviamente nos ha traído muchísima incertidumbre a todos, es decir, hemos tenido que sobrevivir como hemos podido, ¿para qué nos vamos a engañar? Es decir, no ha sido algo fácil, ha sido algo que, aunque ha habido pandemias anteriores, pero no ha sido de las dimensiones de la actualidad. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees que no hemos hecho bien? ¿Qué crees que se podía haber hecho mejor? Y sobre todo, ¿qué crees que las instituciones públicas, las autoridades deberían haber hecho mejor y no han hecho? ¿Qué crees que deberían hacer en el futuro? Bueno, lo que han hecho o en el futuro. A ver, todo, todo. ¿Qué creo que no hemos hecho bien? Exacto. Bueno, solo había 3 laboratorios en el mundo que fabricaban esta vacuna. La primera pregunta. Claro. ¿Solo había 3? ¿Por qué la Unión Europea firmó acuerdos con estas 3 y no con otras? Otra pregunta que tampoco sé. ¿Qué dejas en el aire? ¿Por qué se tardó tanto tiempo la negociación del precio con los 3 laboratorios? Se tardó cerca de 3 meses en una negociación que era de carácter urgente, se estaba muriendo la gente, ¿no? Totalmente. Los repartos por países, en el caso de la Unión Europea, porque nosotros hemos dependido de la Unión Europea, los repartos por países, ¿se ha hecho de la forma adecuada? Tampoco lo sé. La prioridad en que se ha tomado de aplicación de las vacunas, o la aplicación de las vacunas era la correcta, con toda la defensa de la gente, primero la gente mayor, tal. Había colectivos que tenían que estar vacunados mucho antes unos que otros. Aquellos que producen o que tienen una necesidad por el tipo de trabajo o de responsabilidad que desarrollan no tienen que ser prioritarios antes que otros. Y me refiero al sector, por ejemplo, turístico. ¿Por qué no se ha permitido a las empresas privadas que podían en su día, las que podían, o voluntariamente, poder adquirir las vacunas para poder vacunar bajo su coste, y sus medios a sus plantillas, como al final ha sido con el caso del Mercadona, del Corte Inglés, del Banco Santander, en fin? ¿Por qué no se ha hecho antes? Entonces yo creo que se ha hecho una gestión que nos olvidaremos, porque todos tenemos la gran ventaja de que la memoria es un gran cementerio, y entonces nos acordaremos de lo bueno y no de lo malo, ¿no? Yo no había leído tanto, con tanta intensidad, y no había conocido a escritores tan buenos si no hubiera sido por el confinamiento. Y he descubierto autores, en fin, como Delibes, ¿no? Por ejemplo, o como Ortega, o como a Holobeck, o sea, y que no hubiera tenido la oportunidad a lo mejor porque no tenía el tiempo suficiente, y lo he tenido. Te he contestado un poquito, como dicen, o sea, claro, así con preguntas, porque realmente yo creo que se ha hecho mal esto, ¿no? Se ha hecho mal esto, porque porque se ha permitido ahora a las empresas privadas, y no en su momento, que había algunas que ya decían, yo tengo la voluntad de pagarlo, y ya negocié yo con los laboratorios correspondientes, o el distribuidor que sea, ¿no? Y siempre y cuando esté homologado. ¿Por qué se han homologado solo 3? ¿Por qué Israel ha ido tan rápido? Bueno, entonces, no hubiéramos podido, o sea... Juan, por último, tenemos aquí algunos estudiantes que conozco yo porque son de mi facultad. Sí. Dales 2, 3 consejos para su futuro dentro del sector turístico, que seguro que te lo van a agradecer un montón. Imaginaros ser ingeniero de minas o trabajar en banca, con todo el respeto, de 9 de la mañana a las 3 de la tarde, aburridos, con un trabajo, en fin, habéis tomado la mejor decisión de la vida. Consejos: estudiar. A la que terminéis, hay que salir más allá de las fronteras, irse a idiomas, fundamental. Estados Unidos, Europa, en fin, Canadá, Latinoamérica, donde sea. Asia. Pero Asia, bueno, desde luego. O sea, que no tengáis pereza, iros. Sacrificio, mucho sacrificio. Yo tuve la suerte de ser aprendiz, ¿no? De aprendes de abajo, y luego mi padre, que tenía una mentalidad bastante abierta por lo que era la época, ya me mandó fuera al extranjero, ¿no? Con lo cual
Yo creo que habéis elegido el mejor sector, sin ninguna duda. Algunos de los que estamos aquí, lo único que hemos hecho es esto, y no muy bien. Con lo cual estamos tremendamente satisfechos y sobre todo capacidad de entendimiento, de diálogo, de conocimiento y de aplicación y de transmisión de todos estos nuevos conceptos que seguro que vosotros aportaréis y que son tan necesarios, porque nosotros hemos estado durante mucho tiempo a veces anclados en un sistema que ha durado demasiado tiempo, ¿no? Con lo cual, cualquier iniciativa, cualquier oportunidad y cualquier nuevo concepto seguro que será bienvenido. Yo no puedo más que felicitaros por haber escogido esta carrera, y disfrutaréis muchísimo. Y siempre, prácticamente siempre, yo no conozco a casi nadie que no haya tenido trabajo. Mejor o peor, hemos trabajado siempre. Y siempre ha sido un sector de grandes oportunidades. Con lo cual, felicidades. Muchas gracias, Juan. Ha sido un placer escucharte. Gracias a vosotros por invitarme.